ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Les voy a decir la verdad. Antes de pensar el programa, le preguntaba a Salvador, ¿cómo hacemos para presentar el tema de hoy? Y bueno, Salvador, te traslado la misma pregunta al aire. ¿Qué hacemos para presentar de manera fehaciente lo que queremos hablar el día de hoy en Tierra Firme? ¿Qué te parece si recordamos un poema de un poeta muy singular que se llamó Enrique Banch, que escribió solamente 3 libros de poema y después se silenció durante 50 años? Nadie sabe cuál es la razón por la cual se silenció Enrique Banch. Yo he conocido amigos de él. Él siguió trabajando como periodista, pero es un poeta muy pulido, que muchos dicen que es uno de los poetas clásicos que hubiera vivido en el siglo de oro sin ningún problema, y que tiene solamente 3 libros. Increíble, ¿no? Y en esos 3 libros realmente concentra su deslumbró, obra. Y yo creo que es uno de los grandes poetas. Y él tiene un poema muy interesante, que tal vez nos puede servir como introducción. Vamos a decirle a nuestra audiencia que lo voy a leer lentamente para que usted vaya tomando idea de lo que él quiere decir, porque está hablando de un tigre. ¿No? Mira. De un tigre. Un tigre. Entonces, pero el programa no se trata de tigres, por si acaso. Sí. Dice, tornasolando el flanco a su sinuoso paso, va el tigre suave como un verso, y la ferocidad pule cual terso topacio el ojo seco y vigoroso, y despereza el músculo alevoso de los ijares, lánguido y perverso, y se recuesta lento en el disperso otoño de las hojas. El reposo en la selva silenciosa, la testa chata entre las garras finas, y el ojo fijo, impávido custodio, y espía, mientras bate con nerviosa cola el haz de las férulas vecinas en reprimido acecho. Así es mi odio. Oh, ¡qué descripción! Bueno, yo creo que el poema se titula El odio, es de Enrique Banch, y creo que él describe acá, como muy pocos han podido hacerlo, cuál es la actitud del corazón del que odia. Y esta comparación que hace entre el tigre que se acerca para acechar y que va tranquilo, y casi en la primera parte uno lo ve casi como un animal pacífico, y sin embargo, al final dice que la testa chatra entre las garras finas ya está apuntando a la presa, y el ojo fijo, impávido custodio, es decir, ya está mirando a la presa, espía mientras bate con nerviosa cola el haz de férulas vecinas en reprimido acecho. Y él dice, así es mi odio. Y el tema de hoy, por supuesto, es el odio. Claro. Qué buen observador que era Banch de El Tigre, y cómo vio todo el movimiento previo que desarrolla en esa estrategia sigilosa de acercarse a su presa para poder largar el zarpazo en el momento apropiado, ¿no? Creo que es una de las descripciones más interesantes de cómo se mueve el alma humana cuando odia, ¿no? Espera siempre el momento y lo hace con mucha tranquilidad y mucha paz aparente, pero en definitiva él lo que está buscando es la muerte, claro, del que tiene delante, claro, ¿no? Yo me planteé este tema hace muchos años, cuando estaba un día en los Uffizi de Florencia, mirando la pintura de los Uffizi de Florencia, y me paré frente a un cuadro que era realmente aterrador. Y era aterrador porque buscaba una vieja historia, la historia de Judith y Holofernes, en el momento en que Holofernes era un guerrero, un general que estaba asolando a Israel en ese momento, y ella se ofrece para, en alguna forma, terminar con la vida de Holofernes. Y va, lo conquista, y cuando él está durmiendo, le corta la cabeza con un cuchillo, y sale con la cabeza de Holofernes. Bueno, llegué y me encuentro con un cuadro, típico cuadro barroco, donde está Holofernes, Holofernes
acostado, y la mujer está clavándole, cortándole el cuello con el cuchillo, con la sangre cayendo por todas partes, ayudada por una sirvienta que tiene al lado, pero con un sadismo la pintura terrible. Inmediatamente que vi ese cuadro, de esto hace muchos años, bajé para ver quién lo había hecho. Y debajo decía Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi a mí no me sonaba como pintora del barroco ni del Renacimiento. En ese momento yo me empecé a interesar mucho por todas las pintoras que hubo en el Renacimiento, y si nuestros oyentes buscan en nuestros archivos van a encontrar que hay un programa que hicimos sobre pintoras del Renacimiento. Es verdad. Pero vamos a tener que hacer otro programa, y ya este programa sería exclusivamente sobre Artemisia Gentileschi, porque estuve leyendo muchísimo sobre ella, prácticamente todo lo que se escribió sobre ella, y realmente es un caso especial y espectacular para analizarlo, porque tiene muchas aristas. Hoy vamos a mirar una sola de las aristas. ¿Por qué pintaba esos cuadros violentos? Porque ella había sido violada. Y entonces la forma de venganza era esa. Es decir, marcar todo su odio, lo ponía en su pintura, y se pintaba ella cortando la cabeza, ejecutando al hombre. Y tiene una cantidad de cuadros que, si uno los suma, son aterradores, lo que habla de que esto que le había pasado, y que es terrible, y que de ninguna manera lo justificamos, ¿no? Pero había despertado en ella un odio que, menos mal que lo expresó a través de la pintura. Y no a través de otras. Porque podía haber tomado la iniciativa y avanzar en ese sentido. Es decir, que la humillación que ella había sufrido la volcó en la pintura. Y retrata a su agresor, Tassi se llamaba, lo retrata en la cara de Holofernes, lo que quiere decir que fue una de sus venganzas. El odio es una presencia constante en la historia. No hay momento en la historia que no haya odio. Ya en el tercer capítulo del libro de Génesis aparece el odio con toda su fuerza cuando Caín mata a Abel. Y desde allí podemos decir que se han despertado odios de todos tipos, odios colectivos, por ejemplo los odios raciales, los odios sociales, una clase contra otra clase, los odios religiosos, muchísimos, los odios nacionales, los nacionalismos. Y hay odios individuales, que son los odios familiares, los odios personales que tenemos en nuestro lugar de trabajo, los odios laborales, ¿no? Ahora, ¿qué es el odio? Y el odio es un estado emocional profundo y permanente que desea ardientemente destruir lo que cree que es la fuente de la infelicidad. Claro. Y el primer caso de odio entonces fue Caín. Y nosotros sabemos esto de Caín, ¿no? Vio a su hermano como un enemigo, como la fuente de la infelicidad para él. Claro. Y entró en una escalada interior tremenda, donde la molestia, la rabia, la ira, el rencor se transformó en odio. Lo llevó a la práctica. Y entonces, cuando se instala el odio, no hay posibilidad de diálogo, ni hay posibilidad de entendimiento, de acuerdo, de negociación. Lo único que busca el odio es eliminar al enemigo. Aunque Caín tuvo la posibilidad de reducir ese estado de malestar, pero no aceptó el consejo. No, porque cuando llega el odio, no hay diálogo. El hombre que odia se enceguece. Pero el odio no termina allí. El odio se potencia a sí mismo. Se cae en una espiral de odio. Y en la historia hay muchos casos donde se empezó por un pequeño fósforo y se terminó con un incendio. Claro, ¿no? Claro. Un caso típico, por ejemplo, es el de Charlie Hebdo. Es un caso que ha sucedido hace poco tiempo. Sí. Una matanza que fue condenada por todo el mundo. Pero uno tiene que analizar ya a la distancia esto con calma, porque en ese momento toda la gente era Charlie Hebdo, ¿no? Ese semanario satírico francés que un fanático del Islam fue y los mató. ¿Por qué? Porque atacaban cosas sagradas del Islam. Ahora pensemos, no es solamente un fanático que ataca y que es reprobable, sino también es que ellos estaban tocando ciertas fibras íntimas del islamismo, y fue generando odio.
Y ellos no sé si se daban cuenta, si lo hacían conscientemente. Pero estaban generando. Pero estaban generando. Y finalmente se produce el estallido. Y cuando se produce el estallido, entonces todos nos unimos frente a las que son víctimas. Pero yo creo que tenemos que ser sabios y tenemos que analizar por qué se llega a producir ese estallido. ¿Qué es lo que hacían? Porque si yo sé que les molesta que se tome en broma las cosas del Islam y que se tome en broma a su profeta, y yo lo pongo permanentemente en una caricatura, en una posición humorística, lo que para él es sagrado, ese hombre va acumulando odio, y el odio en un momento se desata. Claro, un emergente que no sabe controlar o canalizar esa rabia y actúa desbocadamente. Y vos sabés que Sartre decía, basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera. Claro. Es decir, el odio es algo que se contagia, es un reguero, ¿no? ¿Cuál es la realidad en la segunda mitad del siglo XXI con respecto al odio? Nosotros venimos del imperio de las ideologías que se inventaron en el siglo XIX y el siglo XX y marcaron el siglo XX. Y las ideologías basaban su accionar en el odio. Su herramienta era la palabra, enardecían con calificativos al enemigo, individuos malvados, traidores, enemigos del pueblo. Lenin decía insectos nocivos a todo el que no pensaba como él, y otro tanto hacía Hitler también, desde los dos extremos, ¿no? Las dos ideologías en sus extremos eran lo mismo, y creaban una pasión hermética, es decir, una pasión cerrada. No tenían salida, no había puertas, había que odiar y había que destruir al enemigo. Y esto es lo que llevó a Stalin a matar a 7 millones de personas, ucranianos, y lo que llevó a 6 millones de judíos que los mató Hitler. Y 75 millones que mató Mao. Claro. Son las ideologías. ¿Por qué? Porque instalaron una lógica elemental, una lógica primitiva, que es la lógica del amigo-enemigo. No, el que piensa como yo es mi amigo, el que no piensa como yo es mi enemigo. Y tengo no que es destruirlo. Mi adversario ni nada de eso. Y el enemigo es el causante de toda la infelicidad, de la mía y de toda la humanidad. Y estos extremos se están viendo también en este momento en América Latina y en el mundo. Jardiel Poncela, poco años antes de la Guerra Civil Española, que enfrentó en la guerra civil más sangrienta del siglo XX, escribe esto: yo nunca esperé nada de Carlos Marx ni de Lenin. Me parecían y me siguen pareciendo dos comerciantes del odio humano. Mirá. Jardiel Poncela era un humorista, y como todos los humoristas hacen humor desde su angustia. Claro, ¿no? Claro. ¿Por qué dicen que los grandes humoristas eran tristes en su vida? Porque justamente el humor es una forma de respuesta a eso que están viendo delante y que lo ven negativo. Y hoy se puede decir lo mismo que decía Poncela de Marx y de Lenin, se puede decir de todos los ideólogos que son comerciantes del odio, porque se encierran en sus principios y no aprenden a dialogar con el otro y no ven adversario, ven enemigo. Y cuando yo en el otro veo un enemigo y no veo un adversario o alguien que tiene una diferente opinión, indudablemente allí comienza el odio. Y consecuentemente hay resistencia en quienes están del otro lado. ¿Qué está sucediendo en este momento? Que van creciendo en el mundo las identidades religiosas. Con mucha fuerza van creciendo las identidades religiosas. Hoy, por ejemplo, no hablamos del mundo árabe, hablamos del Islam. Exacto. ¿No es cierto? Y ellos no hablan de Occidente, hablan del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque hoy las guerras están llevando un contenido teológico. No nos damos cuenta, pero las guerras, todas las guerras que estamos en este momento viendo y desbordando, tienen un contenido teológico. Y no nos damos cuenta en Occidente por el alto grado de secularización que tenemos dentro de nuestra propia cultura, pero al objetivarlo nos damos cuenta que es así. Sí. Fíjate una cosa. En el 9/11, en Estados Unidos, el presidente Bush no planteó el problema, como un problema político. Es decir, comenzamos una lucha contra el terrorismo, claro, ¿no? Sino que él dijo, es una lucha entre el bien y el mal, y es una cruzada contra el mal. Cuidado, porque está usando acá una palabra que suena muy mal del otro lado. Suena muy mal. Es una lucha entre el bien y el mal. Está diciendo, nosotros somos el bien, y ustedes que están allá son el mal. Son el mal, ¿por qué? Porque producen terroristas. Ahora, resulta que no todo musulmán es terrorista.
así como no todo cristiano fue un fanático que fuera a las cruzadas, claro, o que levantara claro. piras, ¿no es cierto? Pero señaló él que Occidente, el Occidente cristiano era el bien, y que el Oriente musulmán era el mal. La guerra tenía contenido teológico, no religioso. Y fijémonos que hoy los israelíes y palestinos están luchando por un problema teológico en el fondo. Un problema teológico que se expresa en la posesión de la tierra. Pero en última instancia, ¿por qué esa tierra? Porque justamente allí hay raíces religiosas que lo llevan a eso. Si uno piensa en lo que está sucediendo en el mundo, se produjo una polarización tremenda, donde así como los árabes quieren instalar el Islam por la fuerza y dominar el mundo, el extremismo árabe, invaden Europa, también entre los cristianos hay una corriente dominionista, ¿no? Que una fundamentalista radicalizada que enseña, y esto es muy interesante que lo tengan en cuenta los que están escuchando y que observan el universo de la fe, enseñan ellos que para rescatar al mundo hay que incautar el poder temporal y terrenal, usando todos los medios a su alcance. Esto está dentro del cristianismo también en este momento. Esta corriente dominionista está dentro del cristianismo en los grandes países desarrollados. Lo que quiere decir que estamos trayendo odios teológicos, y las guerras teológicas han sido siempre las más duras y las más sangrientas. Las terminamos canalizando por el mundo de la economía, de la política. Sí, o lo que sea. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias? En el mundo musulmán en este momento está muriendo un cristiano cada 2 minutos. Tremendo. ¿No? Saque usted la cuenta de cuántos cristianos están muriendo por día. Los insurgentes nigerianos atacaron ya 32 iglesias, mataron ministros religiosos, violaron mujeres, incendiaron templos. En Kenia, por ejemplo, en la Universidad de Kenia, los yihadistas de Al-Qaeda separaron a los estudiantes musulmanes de los cristianos y mataron a los cristianos. Entonces nosotros miramos y decimos, ¡qué tremendo! Pero Occidente no se quedó atrás, no se quedó atrás. Fíjense en Irak, los soldados americanos humillaban y denigraban a los musulmanes. Apareció allí la foto de una de las carceleras que tenía en ese lugar, que torturaba desnudo a los prisioneros, ¿no? Apareció eso, los arrastraba con correas en 4 patas porque los hacía mover como bestias, los apilaba, los hacía apilarse desnudos, y todo eso después lo publicaba en fotos, y entraba en el Facebook, y lo conocía todo el mundo, también el mundo musulmán. ¿Qué quieren? Que cómo reaccionen frente a esto. Es decir, se van potenciando los odios de Oriente y Occidente de una forma terrible. El territorio musulmán sigue en ocupaciones, torturas y masacres, pero en Guantánamo también, ¿no? Quiere decir que entramos en una espiral de odio tremendo en esta sociedad que tenemos que analizarlo realmente con mucho criterio. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos cristianos, y si nosotros decimos que seguimos al príncipe de paz, y si nosotros creemos en eso que Jesucristo dijo al despedirse, mi paz os dejo, la paz os doy. Si creemos realmente que bienaventurados son los pacificadores, si creemos verdaderamente en lo que es la esencia misma de la fe cristiana, entonces no podemos generar odios. No. Y tenemos que parar esto. ¿Cómo contestó Jesús al odio? Cuando lo van a prender a Jesús, Pedro saca una espada para defenderlo. Y Jesús le contesta, tienes que tomar esa espada y guardarla. Es una respuesta al odio. Es una respuesta a algo que se comenzaba a generar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no le hubiera dicho a Pedro que tenía que poner la espada en la vaina? ¿Qué hubiera pasado? Y hubiera pasado que se hubiera desatado allí la violencia. Sí. Jesús para eso. Y cuando lo llevan preso y lo abofetean, uno de los alguaciles abofetea a Jesús. Jesús responde, si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Es decir, es una forma de contrarrestar el odio pidiendo razones, porque el odio siempre es irracional. Entonces la respuesta de Jesús está tratando de que ese hombre, transido por el odio, pueda detenerse para pensar en qué es lo que está haciendo. Claro. Está deteniendo la espiral de odio. Y entonces, los cristianos hoy, frente a un mundo que
la espiral de odio crece permanentemente, crece, tenemos que predicar la esperanza, no abrigar deseos de venganza, buscar siempre la paz con todos y predicar la esperanza permanentemente. Y practicar la verdadera solidaridad, que es tenderle la mano al que necesita, darle lo que está demandando, si está a nuestro alcance hacerlo. Porque la solidaridad es una forma de responder que también podemos usar los cristianos en este tiempo, mostrando que puede ser una persona que no piense como yo, pero frente a la necesidad le voy a tender la mano porque yo soy cristiano. Cristiano. El samaritano lo hizo con el judío, ¿no? A pesar de esos odios que había. Pasó por encima de todo eso. Ahora, terminemos el programa de hoy con dos frases que creo que son el broche de oro por dos grandes pacifistas. La primera es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dijo: la persona que no está en paz consigo mismo será una persona en guerra con el mundo entero. Y Martin Luther King dijo: nada que el hombre haga lo envilece más que permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. Lo dijeron dos pacifistas. Y los dos, en alguna forma, uno fuera del cristianismo y otro dentro del cristianismo, estaban expresando el pensamiento de Jesús. Que el odio debe ser erradicado de nuestros corazones en primer lugar, para que después como consecuencia se vaya pacificando el mundo. Pero en este momento de tanta violencia, donde recibo permanentemente mail diciéndome lo que hacen con estos y con los otros y con aquellos, todos los días me presento delante de Dios para decir: Señor, que ninguna de estas cosas siembre una semilla de odio en mi corazón. Por el contrario, que estas cosas me lleven a entender y amar aún a quienes son enemigos, porque ellos están equivocados, se han alejado de los principios que tú enseñaste, pero en alguna forma yo no tengo derecho a utilizar los mismos métodos que ellos para contrarrestar lo que están haciendo. Yo tengo otras herramientas que son espirituales. Y creo que esto es sembrar la paz en medio de un mundo donde está creciendo la maleza del odio.
Mientras escuchábamos el concierto para piano número 21 de Mozart, su tercer movimiento, el Allegro vivace, estamos pensando sobre todo lo que ha planteado Salvador respecto a la respuesta al odio en el mundo del siglo XXI que nos toca enfrentar. ¿Qué desearía usted agregar o contribuir a la discusión del tema? Puede hacerlo, por ejemplo, por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si también quiere, puede hacerlo encontrando nuestros materiales en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio nuevamente, descargar el archivo MP3 gratuitamente, a su vez leer la transcripción, el texto de la conversación con Salvador y descargarla y opinar, participar en la discusión con nosotros y otros visitantes y sumarse también a las redes sociales en las cuales tenemos los enlaces allí en tierrafirmertm.org. Sea también parte de nuestra comunidad, suscríbase al boletín, reciba las noticias, esté actualizado. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos para que descubra todos los materiales que tenemos para usted en nuestro sitio web, además del programa del día de hoy. Le esperamos encontrarle en la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.